Muy buenas a todos y sean bienvenidos a una nueva clase de Historia de Chile. Soy el profesor Diego Núñez y hoy continuaremos explorando el periodo del siglo XX, específicamente la dictadura de Augusto Pinochet y el fin del régimen, en una segunda parte. Este periodo es extenso y complejo, marcado por eventos que transformaron profundamente al país y dejaron consecuencias que perduran hasta nuestros días. La dictadura militar, que prometía ser provisional, se instauró por casi 17 años. Este periodo estuvo caracterizado por torturas, toques de queda, desapariciones y una reestructuración nacional liderada por las fuerzas militares. Hoy analizaremos cómo se desarrollan estos años entre los 80 y 90, los eventos clave que llevaron al declive del régimen. Sin nada más que decir, comencemos. Iniciamos esta segunda parte con uno de los atentados más significativos que marcaron el declive de la dictadura de Augusto Pinochet, el asesinato del ex ministro de Salvador Allende, Orlando Letelier, en Washington, D.C., Estados Unidos, en 1976. Este atentado con coche bomba fue orquestado por la Dirección de Inteligencia Nacional, llamada DINA, bajo la dirección de Manuel Contreras, y es considerado el primer acto terrorista perpetrado en suelo estadounidense por un gobierno extranjero en tiempos de paz. Este hecho impactó profundamente la percepción internacional sobre el régimen chileno, provocando que Estados Unidos y otros países quiten su apoyo a Pinochet y su régimen. A partir de aquí, la dictadura comenzó a enfrentar una creciente presión internacional, particularmente en materia de derechos humanos, lo que gradualmente minó su legitimidad y provocó su aislamiento del mundo. La comunidad internacional, preocupada por los crecientes informes de abusos de derechos humanos por parte del régimen de Pinochet, comenzó a imponer sanciones y restricciones que afectaron la economía chilena y su posición diplomática a nivel internacional. En ese sentido, la dictadura se vio aislada del resto del mundo. Esto provocó directamente la disolución de la DINA en 1977, pero a su vez se creó la Central Nacional de Informaciones, CNI, que asumió muchas de las funciones de la DINA. La CNI fue instrumental en la represión interna, utilizando métodos de inteligencia y contrainsurgencia para controlar a la oposición. Aunque la CNI se presentó como una agencia para la seguridad nacional, su rol en la represión fue extenso, incluyendo la infiltración de movimientos opositores, la vigilancia de ciudadanos y la ejecución de operaciones encubiertas. Uno de los aspectos más oscuros del régimen fue el uso de centros de tortura, donde miles de detenidos fueron sometidos a abusos físicos y psicológicos. Entre los centros más notorios se encontraban Villa Grimaldi, Londres 38 y el Estadio Nacional. Estos lugares se convirtieron en símbolos del terror de Estado, donde las víctimas eran detenidas sin cargos, torturadas para obtener información o simplemente para intimidar a la población. Las técnicas de tortura incluyeron la aplicación de electricidad, simulación de ejecuciones, violaciones y el uso de sustancias químicas. El propósito de estas acciones era doble: obtener información sobre actividades subversivas y sembrar el miedo en la sociedad para prevenir cualquier tipo de disidencia. La impunidad con la que actuaban las fuerzas de seguridad y la falta de justicia para las víctimas se convirtió en uno de los puntos más criticados del régimen, tanto a nivel nacional como internacional. La CNI, al igual que la DINA antes de ella, operó con una amplia autonomía y con el respaldo directo de Pinochet, lo que permitió la realización de estas atrocidades. Durante la década de 1980, la dictadura se consolidó bajo la doctrina de seguridad nacional, una política que justificaba la represión como medio para eliminar cualquier amenaza comunista o subversiva. Esta doctrina se basaba en la percepción de que la seguridad interna
interna del país estaba en riesgo debido a la influencia de ideologías comunistas, lo que justificaba el uso de medidas extremas para mantener el orden y la estabilidad. Esto resultó en una severa violación de los derechos humanos, incluyendo arrestos arbitrarios, torturas y desapariciones forzadas. La Iglesia Católica, liderada por figuras como el cardenal Raúl Silva Enríquez, emergió como una de las voces más críticas contra el régimen, defendiendo los derechos humanos y denunciando los abusos cometidos. En los años 80, la Vicaría de la Solidaridad crecerá de sobremanera y se transformará en una organización de la Iglesia muy importante que documentará casos de violaciones a los derechos humanos y que ofreció apoyo a las víctimas y a sus familiares. El estado de sitio y el estado de emergencia se convirtieron en los años 80 en herramientas comunes para reprimir a la oposición y mantener el control social. Estos estados permitieron a las Fuerzas Armadas actuar con impunidad, aplicando el Código de Justicia Militar a civiles y confinando a opositores en lugares como la isla Dawson, de los cuales se transformaron en centros de detención, tortura, amedrentamiento, simbólicos en los estudios de esta época, tanto por historiadores chilenos como intelectuales por todo el mundo. Las medidas draconianas adoptadas para obtener el orden incluían censura de prensa, prohibición de partidos políticos y disolución de sindicatos. Estas acciones fueron acompañadas por una campaña de propaganda que buscaba presentar a la dictadura como un gobierno salvador que había rescatado a Chile del caos y la anarquía, lavando completamente su imagen frente al acto ocurrido en el año 1973 y en los siguientes años posteriores con la represión y las torturas. Por otra parte, la economía chilena, que había mostrado cierto crecimiento bajo las políticas neoliberales implantadas por los Chicago Boys, liderados principalmente por el grupo gremialista, sufrió un colapso en 1982. Esta crisis económica fue uno de los momentos más críticos de la dictadura. El país enfrentó una alta tasa de desempleo, inflación y una caída en el Producto Interno Bruto. La crisis evidenció las limitaciones del modelo económico impuesto, basado en la apertura del mercado y la privatización de servicios públicos. La crisis de 1982 tuvo sus raíces en las dependencias de Chile de las exportaciones de cobre, cuya caída de precios afectó gravemente la economía. Además, la liberalización financiera y la falta de regulación adecuada llevaron a una crisis bancaria que resultó en la quiebra de varias instituciones financieras. El gobierno se vio obligado a intervenir, nacionalizando bancos y empresas en crisis, lo que contrastaba con su política previa de privatización y libre mercado. Este es uno de los primeros indicios de las fallas del modelo neoliberal en Chile. El impacto social de la crisis fue significativo, exacerbando las desigualdades económicas y sociales. El descontento popular se manifestó en protestas y huelgas, lideradas por sindicatos y movimientos sociales que exigían cambios en las políticas económicas y sociales del régimen. Estas manifestaciones, aunque reprimidas, marcaron un creciente rechazo a la dictadura y una demanda por cambios estructurales. A nivel de política internacional y economía, la dictadura, ya entrando en 1983, perdía cada vez más el respaldo ciudadano. En esto, Jaime Guzmán es consciente que una transición a la democracia sería inminente y que la dictadura tendría un fin en corto o mediano plazo. Para ello, funda la Unión Democrática Independiente, más conocida como la UDI, en 1983. Su creación fue impulsada por un grupo de jóvenes intelectuales y profesionales que se identificaban con una corriente de pensamiento conservador y liberal en lo económico, inspiradas en gran parte por las ideas de Jaime Guzmán. Buscaban consolidar y perpetuar los valores autoritarios, católicos y de libre mercado que habían sido promovidos durante la dictadura. La UDI se presentó como una opción política que buscaba dar continuidad al modelo económico neoliberal instaurado por el régimen de Pinochet. Este modelo se caracterizaba por la apertura al mercado, la privatización de empresas estatales y una fuerte reducción del papel del Estado en la economía. La UDI en los años 80 tuvo una fuerte base de apoyo en sectores conservadores de la sociedad chilena, incluyendo la Iglesia Católica, empresarios
y una parte significativa de la clase media y alta. Además, se posicionó en la defensa de la obra de la dictadura, justificando las medidas autoritarias como necesarias para el desarrollo y estabilidad del país. La resistencia y oposición al régimen podemos dividirlo en dos tipos. El primero, el movimiento político liderado por la Democracia Cristiana, con nombres como Eduardo Frei Montalva, Andrés Saldívar y Patricio Aylwin, y los pocos socialistas que quedan, como lo es Ricardo Lagos, que buscan una salida política de Pinochet y una transición hacia la democracia. Un evento significativo durante este periodo fue la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva en 1982. Frei, quien fue presidente de Chile entre 1964 y 1970, se había convertido en un crítico del régimen militar. Su fallecimiento estuvo envuelto en controversia, con acusaciones de envenenamiento por parte de agentes del régimen, lo que aumentó las tensiones políticas. La muerte de Frei fue vista por muchos como un símbolo de la represión y los excesos del régimen de Pinochet. Su muerte fue un duro golpe para la oposición y sirvió para movilizar a la opinión pública en contra del régimen. Las circunstancias todavía son sospechosas de su fallecimiento y aumentaron la percepción de que el régimen estaba dispuesto a eliminar a cualquier opositor de manera violenta. Por otra parte, tenemos la oposición extremista, más radical y violenta, la cual es muy minoritaria y concentra a grupos armados de extrema izquierda como el MIR y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Este último, el 7 de septiembre de 1986, llevó a cabo un atentado contra Augusto Pinochet en el Cajón del Maipo. Aunque el dictador salió ileso, el incidente resultó en la muerte de 5 escoltas y 11 heridos. Este evento demostró la creciente radicalización de la oposición y la vulnerabilidad del régimen. El atentado también marcó un punto de inflexión en la represión, con una intensificación de la persecución contra grupos subversivos y cualquier forma de disidencia, a pesar de los esfuerzos del régimen por presentarse como un baluarte contra el comunismo. La violencia y la represión alienaron a una porción significativa de la sociedad chilena y aumentaron la presión internacional. Aunque el Frente Patriótico Manuel Rodríguez no logró su objetivo de asesinar a Pinochet, realizó uno de los actos que tuvo más impacto profundo en la política chilena. Por un lado, justificó una mayor represión por parte del gobierno, que utilizó el incidente para fortalecer su narrativa de una lucha contra el terrorismo. Por otro lado, subrayó la necesidad de una transición pacífica y negociada hacia la democracia, una vía que muchos en la oposición y la comunidad internacional comenzaron a ver como la única salida viable. En abril de 1987, el Papa Juan Pablo II visitó Chile en un momento de alta tensión política y social. Su visita fue histórica, no solo por el hecho de que se trataba de la primera vez que un papa visitaba el país, sino también por el impacto que tuvo en el ánimo de la nación. Durante su estancia, el Papa abordó temas de derechos humanos y justicia, haciendo un llamado a la reconciliación y el diálogo entre chilenos. La visita del Papa fue vista como un respaldo moral para quienes luchaban por el retorno a la democracia y una crítica implícita a las políticas represivas del régimen. El Papa Juan Pablo II realizó varios discursos y encuentros con diferentes sectores de la sociedad chilena, incluyendo a víctimas de la represión, líderes religiosos y representantes del gobierno. La visita también incluyó un encuentro con Augusto Pinochet, lo que generó controversia y diversas interpretaciones sobre el papel de la Iglesia Católica durante la dictadura. Llega el año 1988 y el país se prepara para unas elecciones que serán totalmente históricas. Es quizás uno de los eventos más cruciales en la historia reciente de Chile, y es el plebiscito de 1988, que se decidirá el futuro político del país. La Constitución de 1980, aprobada bajo condiciones de censura y represión, incluía una disposición para un referéndum en el que se decidiría si Pinochet continuaría en el poder por otros 8 años. La campaña del sí, que abogaba por la continuación del régimen militar, se centró en destacar los logros económicos y la estabilidad que, según sus promotores, tales como Evelyn Matei o José Antonio Kast,
personas influyentes dentro de la derecha más tradicional, se habían alcanzado bajo la dictadura. La campaña fue respaldada por los principales medios de comunicación que estaban bajo control del régimen y por una fuerte presencia de las Fuerzas Armadas en la vía pública. Por otro lado, la campaña del no reunió coalición de partidos políticos, organizaciones sociales y ciudadanos que abogan por el fin de la dictadura y el retorno a la democracia. La campaña del no utilizó una estrategia creativa y efectiva con mensajes de esperanza y cambio. Utilizaron el eslogan "Chile, la alegría ya viene" para proyectar una imagen de optimismo y cambio. Sus anuncios de televisión, que incluían música y testimonios de ciudadanos comunes, lograron conectar emocionalmente con el electorado. Además, hicieron un llamado a la reconciliación y a la construcción de un futuro democrático, lo cual resonó profundamente en una población cansada de la represión y el autoritarismo. El plebiscito tuvo una alta participación con un 97,53% de los inscritos votando, y el resultado fue una victoria para el no, con el 55,99% de los votos, frente al 44,01% del sí a Pinochet. Este resultado no solo demostró el rechazo de la mayoría de los chilenos al régimen militar, sino que también marcó el comienzo del fin de la dictadura. Pinochet aceptó el resultado, aunque no sin antes intentar maniobras para retrasar la transición. Pese a que la victoria del no fue amplia, no debemos olvidar que un 44% de la población apoyaba el régimen, lo cual en años futuros será tremendamente importante para entender a un Chile que políticamente está dividido. Tras el triunfo del no y el retorno a la democracia, los dirigentes del bloque opositor pactaron varios puntos con los militares para asegurar una transición sin problemas o conflictos. Una de las cosas que no se pudo pactar definitivamente fue la inclusión del dictador en la reapertura del Congreso, ya que estaría presente como senador vitalicio. Pese a ello, se pone fin a uno de los periodos más largos y tormentosos de la historia chilena en paz y democracia, avecinando unas nuevas elecciones en 1990 que decidirían de quién sería la responsabilidad de un gobierno tremendamente complicado entre el fin de esta dictadura y un nuevo proceso democrático en Chile. Bien, eso ha sido todo por hoy con lo que respecta a la dictadura de Augusto Pinochet y el fin del régimen de 1973 a 1990 parte 2. Les dejaré dos preguntas que corresponden a este video y espero puedan compartir las respuestas en los comentarios o con sus compañeros. Bien, la primera es: ¿qué cambios estructurales generó la dictadura de Augusto Pinochet en la sociedad chilena? ¿Qué consecuencias existen en la sociedad chilena tras 17 años de dictadura? Y segundo, ¿qué relevancia tienen los resultados de la elección de 1988? ¿Crees que se volverá a la democracia con un país dividido? Bien, espero que les haya sido de utilidad la clase y nos vemos la siguiente, la cual se titulará Patricio Aylwin y la vuelta a la democracia 1990 a 1994. Eso ha sido todo por hoy, espero que les sirva mucho y les vaya muy bien. Soy el profesor Diego Núñez y pueden salir a recreo.